Sí, ¿qué pasó? Sí, bueno, ayer que hablábamos sobre la representación en el juicio de amparo, Sí, mencionábamos que era importante acompañar el poder, sí, pero sí hay un supuesto en la ley de amparo, artículo 11, que te permite no exhibirlo si es que ya tienes acreditada la representación con la autoridad responsable. así es. Entonces, nada más sería como el comentario de que, pues si bien tienes que acompañar el poder, sí hay una única excepción y que de igual manera tendrás que exhibir la constancia. Claro, sí, se tendrá que exhibir la copia certificada del acuerdo en donde se le reconoció la personalidad, ¿no? Sí, exacto. En relación con el poder. Sin embargo, es importante que tomen todas sus precauciones, porque hay en materia de amparo, pues hay jurisprudencias y luego hay un cambio de jurisprudencia y luego hay un cambio de criterio y luego una nueva reflexión. Entonces, es importante que tomen todas sus precauciones y que partan todas las precauciones y que partan de la mala fe. La mayoría de la gente cree que esto se debe partir de la buena fe, sin embargo, si están en un litigio, pues es porque las partes no se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces, necesitamos partir de la mala fe. Por algo no se pusieron de acuerdo, porque alguno incumplió, porque alguno quiere sacar ventaja de otro, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, vamos a ver el artículo 11, vamos a ver el artículo, a ver, Yo ya lo tengo, no sé si gusta le dé lectura. sí, por favor. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto, en nombre del quejoso o del tercero interesado, afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que ostenta. Sí, efectivamente, aquí le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. Entonces, lo que pueden hacer es acreditarlo con la constancia respectiva y además acreditarlo con el poder, porque si les presentan un incidente de falta de personalidad en relación con el poder, tendrían también una personalidad adicional, una forma de acreditarlo adicional, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy buen comentario y sí hay que, para prevenir, hay que hacerlo si es posible, de las dos maneras, ¿no? Okay. Una observación más. Sí, Sí, tratando de entender esto que nos lee la compañera y nos comparte, sí, si bien es cierto que dice si el promovente tiene el carácter con que se ostenta, sí, se entiende o entiendo que antecedido a esto ya demostró que tiene ese poder, ¿no? claro, Ya lo exhibió en algún momento, como usted dice, bueno, para que no te falle, lo metes nuevamente en tu escrito que vas a hacer, pero no lo exime de haberla presentado, porque ya te sí. ostentaste. Si no, caerías en lo que usted atinadamente nos dice ayer, te van a denunciar que estás diciendo falsedad, porque no lo presentaste. No está presentado tu documento que te acredita con esa figura que dices de apoderado para juicios y cobranzas, ¿no? ¿Es Claro. así? Sí, de todos modos hay que presentarlo en sede natural, en el juicio natural, ¿no? Uh-huh. Sí, Sí, porque no dice, si tú me dices, no es necesario que me lo presentes, dice, te estás ostentando. claro. Se Ahora, supone sí, que ya hubo pero un... efectivamente dice que le será admitida siempre que lo acredite con la constancia respectiva. En este caso Es sería correcto. la copia certificada del auto mediante el cual se ordena, se le reconoce la personalidad con base en el poder. El problema de este artículo es que en muchas ocasiones, en específico ahorita que estamos viendo los actos de imposible reparación jurisdiccionales, a veces los autos son muy parcos. Entonces, es un poco difícil el acreditar esta parte
yo lo que recomiendo es que se acredite con copia certificada del auto en donde tienen por reconocida la personalidad, y dos, que acrediten adicionalmente con el poder, ¿no? Y yendo más allá, recuerden que la materia notarial es una materia local, entonces tienen que revisar la legislación correspondiente del estado en donde fue expedido el poder. Les pongo un ejemplo. En el Estado de México hay una disposición en la ley de notariado que dice que si el poder no señala plazo, el poder tiene una vigencia de 3 años. Entonces, en un asunto que me tocó ver, no se dieron cuenta y el apoderado presentó desde la demanda, desde el juicio, presentó un poder con una vigencia indeterminada, y el poder había sido expedido en 2012 y el amparo fue en 2016, ¿no? Entonces ya habían pasado los 3 años, ¿no? Entonces, al haber pasado los 3 años y al haber sido por tiempo indeterminado, el poder ya había caducado. Entonces, cuando se presenta un incidente de falta de personalidad, se presenta un incidente de falta de personalidad en el juicio natural y se presenta un incidente de falta de personalidad en el juicio de amparo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con el tema de los poderes. Otro, por ejemplo, en materia en Jalisco, se necesita que el apoderado general para pleitos y cobranzas necesariamente sea abogado. Entonces, si hay un poder, porque si no es inválido el poder, de acuerdo a la legislación de Jalisco, entonces tienen que tener mucho cuidado con los poderes en cada una de las entidades federativas y tienen que revisar las leyes del notariado y los códigos civiles de cada una de las entidades federativas de acuerdo al poder que les hayan expedido o que le hayan expedido al apoderado, al quejoso. ¿Sí? Ok. Sí, me surgió Sí. una pregunta, maestro. Sí. Dijo usted que tenían vigencia en la territorialidad, pero si puede, ese mismo documento que tenga una vigencia o algunas leyes particulares territoriales se pueden exhibir en cualquier otro estado. Sí, no, tiene vigencia en el tiempo, no en el territorio, porque el artículo 121 constitucional establece que se dará entera fe y crédito a los actos y registros, públicos, ¿no? Entonces, sí, no, me refiero a la vigencia en el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, abogada Griselda? Las particularidades Maestro, solamente buenas en noches a todos. Sí. Una pregunta, Bueno. entonces, ¿no puede ser subsanable esta cuestión de los nombramientos con el informe justificado que requiera el juzgador a la autoridad responsable? Sí puede ser, porque miren, vamos al artículo 108. Ahí, ahí Pero ahí hay un tema técnico muy interesante. Hay un tema técnico muy interesante que me tocó ver y que estamos revisando. Espérenme tantito. Déjenme ver. Y hay una omisión de la ley de amparo. Miren. Sí se puede porque es subsanable el tema de la personalidad. Está mal regulado, está deficientemente regulado el tema de la personalidad en la ley de amparo. Miren, vean. El artículo 108 señala que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos en los que la ley autorice, en la que se expresará el nombre y domicilio del quejoso y del quien probó en su nombre, quien deberá acreditar su representación, en principio, ¿no? Sin embargo, hay otro artículo el artículo 114 que señala: el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que le aclare la demanda, señalando con precisión el auto relativo a las deficiencias, irregularidades o omisiones que deban corregirse cuando
no se hubiera acompañado en su caso el documento que acredite la personalidad o ésta resulte insuficiente. Es una prevención y aunque no lo provengan con el informe, se podría subsanar. Sin embargo, hay dos tipos de falta de personalidad. Hay una falta de personalidad subsanable y hay una falta de personalidad insubsanable. Aquí se refiere a la falta de personalidad subsanable. No está regulada en la ley de amparo la falta de personalidad insubsanable. Entonces, si no está regulada la falta de personalidad insubsanable, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos al artículo 2 y señala: a falta de disposición expresa, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles y en su defecto los principios generales del derecho. Entonces, de ahí nos tendremos que ir al Código Federal de Procedimientos Civiles. Nos tenemos que ir al Código Federal de Procedimientos Civiles y buscar lo relativo a la personalidad. Entonces, les voy a compartir pantalla. Esto es como si estuviéramos en su despacho trabajando el amparo. Y ustedes tuvieran una falta de personalidad insubsanable. Entonces agarramos y buscamos aquí. Y buscamos en el Código Federal personalidad. Y el 335 del Código Federal, ¿se ve el 335? ¿O no? No, no. A ver. No, yo no lo veo. A ver, lo comparto. A ver. No, espérame, es el federal. A ver, vamos a compartir el federal. ¿Se ve el Código Federal? ¿El 335? No. ¿No se ve? Como que se pasmó. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ahí algo está pasando, pero... Ahí ya se ve el Código Federal. Sí, profesor. ¿De procedimientos, el federal o el local? El El local. A ver, algo está pasando. A ver, permítanme. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver esto.
A ver. ¿Alguien tiene el 335 del Código Federal? Sí, A ver qué señala. dice, cuando una excepción se funde, ¿ese profesor? Sí. Ese cuando una excepción se funde, dice, cuando una excepción se funde en la falta de personalidad o en cualquier defecto procesal que pueda subsanarse para encauzar legalmente el desarrollo del proceso, podrá el interesado corregirlo en cualquier estado del juicio. Ajá. Pero sí es subsanable, ¿no? 47 por su falta la... Sí. No, Federal. Estamos hablando del federal. Estamos hablando del federal. El Código Federal, porque es el supletorio, de acuerdo al artículo, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Amparo. Entonces, a contrario sensu, ¿qué pasará? ¿Qué pasará a contrario sensu? ¿Ese artículo qué regula? La falta de personalidad subsanable, ¿no? Sí. Entonces, pero también hay falta de personalidad insubsanable. ¿Qué pasa con la falta de personalidad insubsanable? Pues si es insubsanable, pues sería pues hasta el desechamiento, ¿no? De la demanda, ¿no? De amparo. Tendría que haber un sobreseimiento, ¿no? Tendría que haber un sobreseimiento y tendría que ser un desechamiento en términos del 113 de la Ley de Amparo. Si les admiten, cuando admitan la demanda, ustedes tienen que checar la personalidad. Si la personalidad es insubsanable, tienen que presentar recurso de queja y pedirle al juez, al colegiado, que deseche la demanda, que revoque la admisión, deseche la demanda en términos del artículo 113. ¿Por qué? Porque es una causa notoria y manifiesta de improcedencia. El de artículo 113 señala que el órgano jurisdiccional que conozca el juicio examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. O sea, porque el 114, la falta de personalidad que se refiere a la falta insubsanable. Se refiere al documento, la falta del documento que acredite la personalidad o cuando ésta resulte insuficiente. No se refiere a la falta de personal insubsanable. Entonces, no se confíen y no dejen pasar las admisiones de demanda. Revisen la personalidad. ¿Sí? Ok, seguimos. Seguimos, entonces. Perdón, antes sí. de continuar, una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa cuando se manifiesta la personalidad por derecho propio o por su propio derecho y al mismo tiempo se indica que comparece en nombre y representación de una asociación X? Es decir, manifiesta las dos personalidades. ¿Qué pasa ahí? Es decir, se supone que el juez de amparo debe de prevenir a la quejosa a efecto de que aclare la demanda conforme al artículo 114, fracción primera, porque, o sea, no puede el juez decidir o determinar a su libre arbitrio cuál es la personalidad verdadera con la cual el quejoso comparece, porque, o sea, ahí hay una ambigüedad, no sé si es correcto lo que yo digo. Bueno, lo que sucede es que hay una jurisprudencia que señala que la demanda debe ser interpretada en su integridad. Entonces, aquí, si lo hace por su propio derecho y además lo hace en representación de una persona moral, el juez tendrá que interpretar en su integridad la demanda, no solo
el párrafo en donde señala que lo hace por su propio derecho y en representación de una persona moral, porque tendrá que analizar las autoridades responsables, los actos reclamados, los conceptos de violación y los antecedentes para determinar si efectivamente hay algún hecho, algún acto, alguna omisión o alguna norma que le afecte en lo particular como persona física y como representante de una persona moral, ¿no? Entonces, tendrá que aplicar esa jurisprudencia de que debe de interpretar la demanda en su integridad, ¿no? Para determinar si encuentra alguna contradicción y no encuentra algún argumento, no encuentra algún antecedente ni algún concepto de violación que se refiera a la persona en lo físico o que se refiera o como representante, pues tendrá que pedir en términos del 114 que aclare la demanda, ¿no? Ok, gracias. Sí, vamos a seguirle. Licenciado, yo tengo otra duda. Sí. ¿Esta falta de personalidad tiene que ver con el interés jurídico? Sí. ¿De si es subsanable o insubsanable? Sí, porque el interés jurídico tiene una figura previa. El interés jurídico tiene como presupuesto el principio de petición de parte, ¿no? En términos del 107, de petición de parte, y si no hay personalidad, no hay petición de parte. Si no hay petición de parte, no hay interés jurídico, porque la persona entonces que está promoviendo no está siendo la afectada. Sí, claro. Ok. No, y aquí además, si nos vamos todavía más allá, en el principal implica un sobreseimiento por falta de interés jurídico si es insubsanable. Sí, y en el incidente de suspensión implica que le falte la petición de parte. Vámonos al artículo. A ver, ya que estamos avanzando un poquito más, que estamos profundizando un poquito más, vámonos al artículo. A ver, permítanme. Vámonos al artículo 125 de la Ley de Amparo. Miren, les voy a compartir pantalla. Las consecuencias pues son muchas, porque por ejemplo el artículo 125 establece que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Y si el representante no tiene personalidad, entonces no hay petición del quejoso, entonces la suspensión debe ser negada. Y el 128 señala que la suspensión se concederá siempre y cuando la solicite el quejoso. Entonces, si no tiene personalidad, no hay solicitud del quejoso y la suspensión debe ser negada. Y si es concedida la suspensión provisional, hay que promover recurso de queja, y si se concede la suspensión definitiva, hay que promover recurso de revisión por faltar ese requisito. ¿Sí? Sí, es que en una secuencia lógica, si no hay quejoso, no hay materia, ¿no? Efectivamente, pero las consecuencias son diferentes. Si no hay quejoso en el principal, hay un sobreseimiento. Si no hay quejoso en el incidente, no hay petición de parte y le falta un requisito para conceder la suspensión a petición de parte. ¿Sí? Okay. Sí. Ok, bueno. Bueno, vamos al caso, porque les tengo muy interesante el amparo. El amparo lo voy a reconducir y vamos a seguir con el mismo caso, pero ahora lo vamos a hacer como acto de imposible reparación, pero amparo contra norma general. Vamos a alegar la inconstitucionalidad del artículo y les voy a enseñar todavía más a mayor profundidad esta situación. A ver, vamos a irnos a esto. Nos habíamos quedado en los efectos. Perseguidos, ¿no?
Y luego los requisitos de la demanda, que son los del artículo 108. El nombre y requisito, nombre y domicilio de la quejosa o del quejoso y de quien promueve en su nombre. ¿Quién es el quejoso? ¿Quién era el quejoso? Jerry, maestro. Así es. Jerry. Así es. ¿Y cuál Jerry. es el interesado? Jerry, quien tiene su domicilio personal y real en tal lugar, el cual es distinto al domicilio procesal por medio de su apoderado general para pleitos y cobranzas, Juan. ¿Sí? Arriba ya está acreditada, ya está señalada la personalidad. El nombre y domicilio del tercero interesado. ¿Quién habíamos dicho que era el tercero interesado? Jerry. Tom, porque es la parte contraria. Recuerden que en términos del artículo 5 que habíamos visto de la ley de amparo, tratándose de controversias del orden judicial. A ver, déjenme ver. Algo está pasando ahí con los micrófonos. Recuerden que les había dicho que en términos del artículo 5 de la ley de amparo, el tercero interesado en una controversia de orden judicial es el contrario. En este caso, Tom, que es el actor, es el tercero interesado. ¿No? Y aquí, Tom, quien señaló como domicilio en su demanda, de la cual derivó el juicio de origen, el ubicado en, ¿sí? De ahí van a sacar el domicilio. Luego, autoridades responsables. Aquí, como va a ser un amparo contra normas generales, vamos a cambiar las autoridades responsables. Como vamos a alegar la inconstitucionalidad, vamos a alegar, miren, ¿se acuerdan que les aplicaron el 262? Cuando se trata de demandas por controversia sobre bienes inmuebles, el juez ordenará la anotación preventiva de la misma ante el registro público de la propiedad de conformidad con las disposiciones aplicables para el Código Civil para el Distrito Federal. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan, vamos a la ley de amparo, que las leyes o las normas generales pueden ser impugnadas en dos momentos. Al momento de su entrada en vigor o al momento del primer acto de aplicación. A ver, nos vamos al 107. El amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Entonces, aquí este amparo va a ser la inconstitucionalidad del artículo 262 con motivo del primer acto de aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer al señalar a las autoridades responsables, vamos a señalar al Congreso local.
El Congreso de la Ciudad de México, por medio de su representante legal. 2. La jefa de gobierno de la Ciudad de México. 3. Vamos a ver el caso práctico. ¿Qué juez era, no? Era el juez tercero civil de proceso escrito de la Ciudad de México. Entonces señalamos a las autoridades aplicadoras. Esas son las autoridades que expidieron la norma. Y ese es el juez aplicador. Luego también señalamos a la ejecutora. La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. ¿Está claro? Esas son las que expidieron el artículo y estas son las aplicadoras. Ok. Ahora, los actos y omisiones. Las normas, los actos y omisiones. Aquí serían las normas y actos que se reclaman de cada autoridad. Entonces lo que hacen, lo pegan aquí y dicen del Congreso local la aprobación del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, todavía se llama así, aplicable en la Ciudad de México con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio de mi representado. O, siendo más técnicos, la aprobación del decreto que contiene el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La jefa de gobierno el decreto
promulgatorio del diverso decreto legislativo que contiene el artículo 262. El juez son varios. La aplicación por vez primera del referido artículo 262. El auto de fecha tal mediante el cual ordenó al director del registro público anotar preventivamente la demanda, así como la ejecución y sus consecuencias. De la Dirección General sería, bueno, nos falta aquí también el oficio, ¿no? El oficio número es donde le giró el oficio que le giró para anotar preventivamente, para que anotara preventivamente la demanda. De la Dirección del Registro Público, la anotación preventiva, perdón, de la dirección, la aplicación por vez primera del referido artículo 262 y el acto mediante el cual anotó preventivamente la demanda en el folio real tal, así como su ejecución y sus consecuencias. Los preceptos que contienen los derechos humanos y garantías para la protección de mi representado, Jerry, que estima le fueron violados. ¿Aquí cuál sería? (27-16) constitucional. Sus derechos humanos de propiedad, seguridad jurídica y ojo, y motivación legislativa. Podemos ponerle también propiedad, proyecto de vida, seguridad jurídica y motivación legislativa, contenidos en los artículos 1, 14, 16, 27 de la Constitución
política. Vamos a quedarnos aquí. ¿Sí? Luego, los antecedentes. Si no ponen el bajo protesta de decir verdad, los van a prevenir. En términos del 108, tienen que manifestar bajo protesta de decir verdad. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que le constan a mi representado, Jerry, y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación son los siguientes. Ojo, aquí ya empezamos a ver las premisas. En los antecedentes vamos a narrar, y aquí sería los antecedentes de la porción normativa, actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación son los siguientes. Ojo, los antecedentes es la premisa fáctica. Es la premisa fáctica de sus conceptos de violación. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Hay una técnica y hay una metodología también para esgrimir y para plantear sus hechos. No es como queramos. Se los tenemos que imputar mediante el sujeto y el verbo. Se los tenemos que imputar. En lugar de decir yo pagué, el contrario recibió el pago. Se los tenemos que imputar al contrario. En este caso, se los tenemos que imputar a la autoridad. ¿No? El de estoy hablando tal. El Congreso, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tienen que ir narrando los hechos por acto, por norma y acto reclamado. La primera reclamado, la primera es la norma reclamada, ¿no? La entonces Asamblea Legislativa Federal. Ahora, Congreso de la Ciudad de México aprobó el decreto que contiene el artículo, vamos a ponerle decreto legislativo porque hay otro decreto, otro tipo de decreto legislativo que contiene el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Aquí está el verbo. ¿Sale? Aquí se le están imputando la conducta a la autoridad. Después, el tal, el entonces, en caso de que sea el jefe de gobierno o haya sido el presidente, porque recuerden que
A ver, vamos a ver quién fue. Vamos al Código de Procedimientos Civiles. Vamos a ver. A ver. Vamos al Código de Procedimientos Civiles local. A ver. Código Federal, este es el Código Federal. ¿Quién tiene por ahí el 262? Miren, el 262, según esto, ¿sí se ve? Sí. Es una reforma del 10 de septiembre de 2009. Publicada en la Gaceta Oficial, aquí dice Gaceta Oficial, el 10 de septiembre de 2009. Entonces, para confirmarlo, nos tendríamos que ir a la página de la Corte. Nos vamos a la página de la Corte. Y tenemos que hacer lo siguiente. Le picamos aquí, no aquí, sino acá. Y aquí nos van a salir todas las reformas. Y nos vamos a buscar antes del 10 de septiembre de 2009. Una antes. Para ver si efectivamente. Aquí están, mire. 10 de septiembre de 2009. Hay que buscar una antes para ver si efectivamente ese 262 se creó en esa fecha. Entonces hay que buscar la anterior, que es la de 2008, y buscar aquí en ver texto completo para ver el artículo antes de... A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. A ver. Les voy a compartir. Vamos a ver si es cierto. Ese es el código antes de la reforma de 2000. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscar el 262. Antes de la reforma de 2009. Existía. Y entonces dice que esto es del 24 de mayo del 96. Entonces hay que regresarnos a una anterior, al 24 de mayo de 1996, para ver si es esa. Entonces nos regresamos a una anterior al 24 de mayo del 96, en la página de la Corte. A ver. Aquí está la del 24 de mayo. Nos vamos un antes. Esta del 94 y vemos el último. Vemos la publicación anterior para ver si se creó en el 96. Porque tienen que precisarlo, ¿eh? O sea, no se vayan con la finta, tienen que ver cuándo se creó y qué decreto fue. A ver. Vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a ver. Aquí les voy a compartir el código según el del 94. Vamos a buscar el 262. No existía. Se creó en 1996. Entonces, lo que vamos a hacer es poner en nuestra demanda el decreto. El tal. Vamos a poner. Una cosa es la aprobación, el decreto legislativo. Otra cosa es la promulgación. Esta es la aprobación del decreto legislativo. Otra cosa es la promulgación, el decreto promulgatorio. Y otra cosa es la publicación. Entonces, lo que vamos a poner de 1996 el entonces encargado de la Gaceta Oficial del Distrito Federal. ¿Qué? ¿Qué verbo? Publicó, ¿no? Sí, sí, porque entra en vigor un día después de su publicación. Publicó el artículo tal. Y después, estos son los antecedentes de la norma, de la porción normativa del artículo que van a alegar. Ahora, vienen los antecedentes del auto, del acto legislativo, del acto jurisdiccional 4. Del acto de aplicación. Y aquí vamos a ver cuándo fue el acto de aplicación, según nuestro caso. Dice, dentro del juicio ordenó mediante oficio de 5 de febrero de 2022 al director del registro público, Bueno, entonces le vamos a poner aquí sujeto, verbo y le imputamos, sujeto y le imputamos con el verbo. El 5 de febrero de 2022, el juez dentro del juicio ordinario civil que inició Tom en contra de mi representado Jerry con número de expediente
aplicó por vez primera el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Aquí está el verbo. O, siendo más precisos, por auto de 5 de febrero de 2022, publicado en el Boletín Judicial al día siguiente, siendo más precisos, ¿no? Luego, lo aplicó porque ordenó girar oficio al director del registro público que anotara preventivamente la demanda dentro del folio real tal. También lo aplicó porque expidió ¿qué? ¿Qué expidió? El oficio. El oficio. El oficio ordenando el acto. Ajá, el oficio tal. Sergio, ¿me De puedes fecha ayudar? tal. ¿Perdón? De fecha tal. Mediante el cual le ordenó que anotara preventivamente la demanda. ¿Sí? 5. Entonces ya describimos los antecedentes del acto legislativo, ya describimos los antecedentes del acto jurisdiccional, de los actos jurisdiccionales, y ahora vamos a los antecedentes del acto administrativo. Por acto de 10 de febrero de 2022, el director del registro público anotó preventivamente la demanda dentro del folio real tal. ¿Sí? Aquí está el verbo. Sujeto, verbo. Sujeto, impútenle. Les reitero, yo celebré, no. El contrario celebró con mi representada. Yo le pagué, no. El contrario recibió en pago de mi representada.
Porque si no, bueno, aquí no pasa, porque aquí no hay confesional, pero si fuera un juicio normal, no normal, sino ordinario, por ejemplo, ordinario civil en donde hay confesional, no van a poder formular las posiciones. Eso ya después haremos un curso de eso. Bueno, entonces ya están todos sus antecedentes. Ahora, vamos a los conceptos de violación. En los conceptos de violación hay tres premisas. Se componen de tres premisas. De una premisa normativa, de una premisa fáctica y de una premisa probatoria. La premisa normativa es qué es lo que debía hacer la autoridad responsable. ¿Qué obligación debía cumplir la autoridad responsable? ¿Qué prohibición debía respetar la autoridad responsable? ¿Cuál es el núcleo esencial del derecho que debía respetar la autoridad responsable? ¿Cuáles son los casos y las condiciones que tiene la facultad para restringir o suspender el derecho humano la autoridad responsable? Es decir, o en qué casos y bajo qué condiciones la autoridad responsable puede restringir el derecho humano. Ahorita lo vamos a explicar ya prácticamente en el caso y van a entender por qué formulo esas preguntas. Premisa fáctica. ¿Qué es lo que omitió hacer la autoridad responsable o qué es lo que hizo? Así de sencillo. Y la premisa probatoria, ¿cómo lo acredito? ¿O cómo lo acreditó la autoridad responsable? Ok. Vamos a armar nuestro primer concepto de violación sería, nos vamos igual por la norma, por los actos jurisdiccionales y por el acto administrativo. ¿Sí? Vamos a, primero, el Congreso local o la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal restringió el derecho humano de motivación legislativa que tiene mi representado a su favor, fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece, porque permitió al juez responsable dictar una medida cautelar sin acreditar
la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Por eso es importante que sepan teoría general del proceso, porque en la teoría general del proceso se van a dar cuenta que las medidas cautelares, en la teoría general del proceso se van a dar cuenta que las medidas cautelares se requiere acreditar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora para que un juez conceda una medida cautelar. ¿Por qué es cautelar? Pues es instrumental, es previa, es sin audiencia de la parte demandada, ¿no? Entonces, desnaturalizó sin justificación alguna el principio, el derecho humano a la motivación legislativa implica que debe de justificar el por qué autorizó lo que autorizó o por qué prohibió lo que prohibió. En este caso, no hay una justificación razonable de por qué autorizó una medida cautelar, es decir, la anotación preventiva de la demanda, sin que el actor acreditara previamente el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. Vamos a ver una tesis jurisprudencial al respecto. A ver. Miren. No se les olvide esta tesis. Es del Pleno de la Suprema Corte. Motivación legislativa. Clases, conceptos. Clases, conceptos y características. Hay dos tipos de motivaciones, la reforzada y la ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental. Entonces, ¿qué tipo de motivación debería de haber tenido ese artículo aquí? ¿La reforzada o la normal? La reforzada por la violación al derecho humano. Claro. Entonces, es indispensable que el ente que emite el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando las circunstancias concretas de cada caso. Una pregunta más. Sí. ¿El ente incluye al Ministerio Público? ¿O está fuera de lo que estamos viendo, pero lo incluye? Perdón, ¿cómo? No entiendo. ¿A qué te refieres con el Ministerio Público? Dice, si el Ministerio Público comete alguna omisión, también caería en este supuesto de la falta de motivación legislativa, ¿o no? No. Nada porque más. es un órgano de investigación, nada más. Sí. Los que incurren en omisiones legislativas son los entes que pueden expedir normas. Ok. Normas generales. Sí, como el Ministerio Público puede también parecer un ente, pero no cae dentro de lo legislativo. Claro. Es un órgano de investigación. Claro. Gracias. Claro. Ok. Entonces, no se les olvide esta tesis del Pleno. Es la 120/2009, motivación legislativa, clases, conceptos y características. Ahora, ¿por qué sostengo esto? Porque el Código de Procedimientos
El Código de Procedimientos Civiles establece en el 235, les voy a poner el artículo, un capítulo de medidas precautorias. Y aquí, en estas 3 fracciones, en el 235, establece la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Cuando hubiese temor de que se ausente o oculte la persona con quien deba entablarse o se haya entablado la demanda. Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercerse una acción real. Cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviera otros bienes que aquellos que se ha de practicar la diligencia. ¿No? Las providencias precautorias establecidas podrán decretarse como actos prejudiciales, como después de iniciado el juicio respectivo, etcétera, etcétera. El 239, el que pida la providencia deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida, es decir, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. ¿Por qué entonces, en el 262, si en las medidas precautorias tiene que acreditar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, porque se trata de medidas cautelares en donde no se dictan sin audiencia de parte? ¿Por qué en el 262 el legislador omitió establecer que también en esta medida que es cautelar también y sin audiencia de parte, ¿por qué omitió señalar que el actor debía acreditar la apariencia de su derecho y el peligro en la demora? Porque al final también va a dictar el juez una medida cautelar sin audiencia de parte, violando el principio fundamental del proceso, que es el principio de contradicción. Sí, porque puede darse el caso de que resulte improcedente lo que está actuando ahora sí el actor, pero ya se lesionó el bien. Claro. Imagínense, sin necesidad, sin acreditar la apariencia del buen derecho, sin el peligro de la demora, el juez puede ordenar con base en ese 262 la anotación preventiva de la demanda. Y si anota preventivamente la demanda y el registro público lo pone en custodia, ya no hay manera de mover el inmueble. Ya no lo puedo vender, ya no lo puedo donar. Por lo menos, ya no lo puedo inscribir la donación, no puedo inscribir la compraventa, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, nos vamos a quedar aquí para seguir mañana. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna queja? ¿Todo está quedando claro? Sí, profesor, gracias. ¿Seguros? Sí, maestro, gracias. Sí, gracias. Bueno, Como entonces... todo en el derecho, cada día se hace más grande la duda, pero se va aclarando. Claro. Bueno, ya lo decía J. Couture, ¿no? Que hay que estudiar diario, porque el derecho se transforma, y si no estudiamos diario, pues nos volvemos cada día menos abogados, ¿no? Claro, porque lo de ayer lo entendí perfecto y lo de hoy vino a tirar todo lo de ayer y hay que volverlo a levantar. Lo decía J. Couture en los mandamientos del abogado, ¿no? Bueno, nos vemos mañana. Muchísimas descanse. gracias por su Saludos. tiempo. Profesor, buenas noches. Profesor. Buenas noches, hasta mañana. Gracias. Buenas noches.